episodio más de Voces entre Páginas, Silvia y Valeria's versión, un espacio donde exploramos las grandes obras de la literatura. Hoy nos adentramos en la apasionante y turbulenta historia de Cumbres Borrascosas, la única novela de la talentosa Emily Brontë. Hola a todos, soy Silvia. Estoy aquí junto a mi compañera Valeria para hablarles de esta obra maestra de la literatura inglesa. Bienvenidos a su programa de confianza, soy Valeria y me complace compartir con ustedes este análisis extendido de Cumbres Borrascosas, una novela que nos invita a reflexionar sobre el amor, la venganza, la naturaleza humana y la sociedad de la época. Sección 1. Contexto histórico. Antes de comenzar a hablar de lleno sobre el libro, necesitamos ubicarlos en el contexto histórico. Como nuestros profesores de la carrera nos han dicho todo este tiempo, es importante saber el contexto histórico para entender el porqué de las cosas. Así que, Valeria, ¿nos puedes platicar sobre esto? Muy bien, veamos. Cumbres Borrascosas se publicó en 1847, en plena época victoriana. Sin embargo, la novela se aleja del idealismo y la moral rígida de la época, para adentrarse en los turbulentos sentimientos de sus personajes. Al hablar sobre la novela, tenemos que entender que Cumbres Borrascosas se desarrolla a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, entre 1771 y 1802. La historia comienza justo antes de la Revolución Industrial en Inglaterra, época de grandes cambios sociales y económicos. Exactamente, Silvia. Por otra parte, la novela refleja la tensión entre las clases sociales de la época. La familia Earnshaw, propietaria de Cumbres Borrascosas, pertenece a la clase alta terrateniente, mientras que Heathcliff, criado como un hijo adoptivo, se encuentra en una posición social inferior. Y no te olvides que, aunque la Revolución Industrial aún no ha comenzado, la novela ya presenta algunos índices de cambio. La familia Linton, por ejemplo, representa la nueva clase burguesa que emerge con la industrialización. Esa es una muy buena observación. Asimismo, quisiera agregar el tema de la religión, pues a mi parecer juega un papel importante en la vida de los personajes. La sociedad victoriana era profundamente religiosa, y esto se refleja en la novela, especialmente en la forma en que los personajes se enfrentan a la muerte y la pérdida. ¿O tú qué opinas sobre esto, Silvia? Ya que lo mencionas, fíjate que sí lo veo reflejado, pero considero que ese tema debería ser visto con más profundidad, por lo que lo retomaremos más adelante en otra sección del podcast. ¿Verdad que sí? En un momento proseguimos hablando sobre esto. Sin embargo, estoy muy segura que nuestra audiencia ya está muy bien informada con el contexto histórico de la novela, así que podemos proseguir. ¿Hay algo que quieras mencionar o ya continuamos con la siguiente sección? Antes de continuar con la siguiente sección, como dato curioso, me gustaría agregar que la primera edición de Wuthering Heights de Emily Brontë sale a la luz en 1847. En 1921, 74 años después de su primera publicación en Inglaterra, la editorial Atenea publica la primera traducción de Cumbres Borrascosas a cargo de Cebrián de Montlouis. Desde ese año hasta 1942, no se registraron nuevas traducciones en el catálogo de la Biblioteca Nacional. ¡Guau! No tenía idea de esta información. Gracias por compartirla conmigo y con la audiencia, Silvia. Bien preparada sobre el tema Val, quería impresionar a la audiencia. Definitivamente lo lograste. Sección 2. El romanticismo en Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas se enmarca en la época del romanticismo, donde la naturaleza, la pasión y el individualismo eran temas centrales. La novela refleja a la perfección la dualidad del movimiento. La belleza sublime del paisaje agreste contrasta con la oscuridad y la tragedia que envuelven a los personajes. En este sentido, podemos apreciar la influencia del romanticismo, movimiento que se caracterizaba por la exaltación de la pasión, la individualidad y la naturaleza. Por esto mismo, como menciona Harris Baca en su ensayo, la metáfora del simbolismo en la obra Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Ella nos dice que la novela transgrede las motivaciones de los personajes y los sitúa al borde de la realidad y la fantasía, generando en ellos una metáfora de aislamiento poético, que tiende a buscar la nada en la forma pura del pensamiento.
Todo esto a través de la expansión de los recursos románticos, pero con la idea rebelde de la transgresión de los patrones establecidos hasta el momento. Muy buena aportación, Valeria. No la había visto de esa manera. Por otra parte, es importante mencionar que la naturaleza en la novela no es solo un escenario, sino un personaje en sí mismo. La tormenta que azota Cumbres Borrascosas refleja la intensidad de las emociones de los personajes, mientras que la calma del páramo simboliza la búsqueda de la paz interior. La pasión arrebatadora de Heathcliff y Catherine es un elemento esencial del romanticismo. Su amor transgrede las normas sociales desafiando las convenciones de la época. Sin embargo, como ya sabemos o quizás no, este amor no es idílico. Está plagado de dolor, celos y rencor, lo que nos recuerda que el romanticismo no solo celebraba la belleza, sino también la tragedia. Además del romanticismo, Cumbres Borrascosas también presenta elementos del gótico, como la presencia de fantasmas, la atmósfera lúgubre y la fascinación por la muerte. Cabe mencionar que algunos críticos incluso han calificado la novela como una tragedia gótica, ya que combina elementos del romanticismo con el terror y la oscuridad del gótico. Encontramos entonces que Emily Brontë aboga al misterio y evoca maldiciones imposibles de probar. La novela de Brontë escapa a su época porque carece de los elementos morales de la literatura victoriana y sobresale de los aspectos costumbristas de las creaciones inglesas de su tiempo. Como un dato adicional, hay que mencionar que Brontë a raíz de esta novela estuvo censurada, por esto mismo que comenta Silvia. De ahí su icónica frase, aún censurada, siempre regreso a los viejos sentimientos que nacieron conmigo. Sección 3. Feminismo en la obra. Entramos a la sección sobre el feminismo, que si ya nos habían sintonizado en ocasiones anteriores, saben que no puede faltar. Es correcto, ya ansiaba hablar sobre esta sección, he de decir que es mi favorita del programa. Créeme que todos los que te escuchamos lo podemos notar, Valeria. ¿Qué te puedo decir, Silvia? A mí me gusta mucho hablar sobre el feminismo. En fin, siguiendo con esto mismo, la literatura escrita por mujeres da cuenta de los esfuerzos de estas por hacer efectivo el derecho de narrarse, explorando en sí mismas la cifra de lo que son, lo que sienten, lo que hacen. Mary Shelley, Jane Austen, Elizabeth Gaskell, las hermanas Brontë, entre otras, nos muestran con claridad los avatares de una subjetividad desgarrada, en vinculación con cierto ethos romántico, propio de su tiempo, en un momento en el que la normativización del léxico cultural de los sentimientos no ha cristalizado aún en el modelo de la entrega y la sumisión que suele asociarse a la configuración dominante de lo femenino. Cumbres Borrascosas presenta una visión compleja del feminismo. Catherine, a pesar de ser una mujer de su época, desafía las normas sociales al expresar su deseo y luchar por su amor. Sin embargo, su rebeldía tiene un precio. Catherine se ve atrapada en una sociedad patriarcal que limita sus opciones y la obliga a elegir entre el amor y la seguridad. La novela también presenta personajes femeninos fuertes, como Nellie, quien a pesar de su posición social muestra independencia y astucia. Tomando esto que Valeria nos comenta, me gustaría invitarte a que profundicemos un poco más, pues como ya sabemos, en Cumbres Borrascosas están representadas las dos Evas, la que se somete a la ley de Dios y la que desafía los mandatos. Exactamente. Nellie encarna el discurso puritano y es la voz que reconvierte a las dos Catherine cuando actúan por fuera del papel que la sociedad le asigna a la mujer, en parte responsabilizándolas por su sufrimiento. A Catherine Earnshaw, que decide aceptar la propuesta matrimonial de Edgar, pero confiesa que Heathcliff estará siempre en su cabeza porque en parte de ella lo dice: acabo de convencerme de que ignora usted cuáles son sus deberes de mujer casada. Y por otro lado, a Catherine, Linton, cuando descubre el intercambio epistolar mantenido con Heathcliff, la amonesta: ya puede usted avergonzarse de estas cartas. Brontë, 2010, página 205. Pero al mismo tiempo, la novela también muestra los claroscuros de la familia patriarcal, que en el caso de los Earnshaw
exhibe un sostenible deterioro del tejido afectivo y son tres mujeres, Isabella y las dos Catherine, quienes sacan a la luz la violencia física y moral que domina en el mundo doméstico familiar. Aunque la novela no es una obra abiertamente feminista, sí nos presenta mujeres que se atreven a romper con las convicciones y luchar por su propia felicidad. Sin embargo, es importante mencionar que el final de la novela puede ser interpretado como una crítica a la independencia femenina. Catherine y Katy mueren jóvenes, dejando a Heathcliff como único dueño de Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas nos invita a reflexionar sobre la situación de las mujeres en la época victoriana y la lucha por su independencia. Sección 4. La religión dentro de la novela. Bueno, ahora retomaremos un tema que ya habíamos tocado anteriormente en el podcast. Sin embargo, se había hecho una pequeña mención bastante fugaz, y Silvia comentó que este tema se volvería a mencionar más adelante en el programa. Se trata de la influencia del tema de la religión en Cumbres Borrascosas. En Cumbres Borrascosas, la religión se presenta de varias maneras, influenciando las acciones y las percepciones de los personajes. Así es, aunque la novela no se centra explícitamente en cuestiones religiosas, la presencia de elementos religiosos añade profundidad a la narrativa y a los conflictos de los personajes. Bueno, y además la novela presenta contrastes morales entre los personajes que reflejan diferentes actitudes hacia la religión. Por ejemplo, Edgar Linton representa valores más tradicionales y cristianos, mientras que Heathcliff desafía las normas sociales y religiosas. Es correcto, Valeria. Otro ejemplo que tenemos es el protagonista, Heathcliff. Él es un personaje atormentado en búsqueda de redención a lo largo de la historia. Su amor por Catherine y sus acciones a menudo se contraponen a las normas religiosas, lo que plantea preguntas sobre el pecado, el perdón y la justicia divina. Por otro lado, la novela también explora la dualidad del ser humano, presentando personajes que luchan con sus impulsos más oscuros y sus deseos más nobles. Esta dualidad refleja la idea religiosa del pecado original y la lucha entre el bien y el mal. En esta cita de la obra se ve reflejado lo que estamos queriendo decirles. Todos los demás se olvidan, aún me quedaría la tierra, los mares y Dios, y la oración que me reconforta. Y si todos los demás se fueran y me dejaran solo, no nos quedaría más remedio que entretenerse y olvidar que alguna vez hubo amor entre nosotros. Durante 2010. La primera parte de la cita sugiere que incluso si todas las personas importantes en la vida de este personaje lo abandonaran, todavía encontraría consuelo y compañía en la naturaleza y su fe en Dios. La verdad, a mí me entusiasma este tema porque me impresiona cómo hasta en este tipo de novelas sigue habiendo cierta influencia de la religión reflejada en ciertas cosas. Ya sé, ¿verdad? Bueno, eso sería todo en esta sección. Ahora nos vamos con la siguiente. Sección 5. Análisis literario. Cumbres Borrascosas es una novela compleja y rica en simbolismos. La autora utiliza la dualidad entre la naturaleza y la sociedad, la pasión y la razón, para crear una historia llena de contrastes. La novela está narrada en primera persona por diferentes personajes, lo que crea una atmósfera de misterio y ambigüedad. La prosa de Emily Brontë es poética y evocadora, utilizando un lenguaje rico en metáforas y descripciones vívidas. La estructura temporal no lineal de la obra refleja la complejidad de la historia y la turbulenta relación entre los personajes. La novela también explora temas como la venganza, la redención, la herencia familiar y el papel de la clase social. Todos estos elementos se entretejen para crear una obra maestra de la literatura universal. Cumbres Borrascosas es simplemente una obra maestra. Cumbres Borrascosas es una novela que te atrapará desde el principio hasta el final. Una historia de amor apasionada, personajes complejos y un retrato vívido de la época victoriana. Los invitamos a leer esta novela y a descubrir por ustedes mismos la magia de la escritura de Emily Brontë. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Cumbres Borrascosas. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Voces entre Páginas, Silvia y Valeria's Version. Hasta la próxima, lectores. Nos vemos en la próxima aventura literaria. ¡Hasta luego!